Este no es un podcast solo sobre comida. Tampoco lo es solo del peso. Es un podcast sobre las historias que construyeron ese cuerpo. Bienvenidos a los kilos que supimos conseguir. Nos hablaron mucho de los ultraprocesados, pero ¿sabemos realmente qué son? No todo lo que se puede comer es comida. Y lo que consumimos impacta mucho más que el número en la balanza. Influye en nuestro intestino, en nuestra energía, en nuestro estado de ánimo. ¿Qué parte de nuestras elecciones es realmente elección? ¿Y qué parte responde a un sistema diseñado para que consumamos más? En este episodio hablamos del entorno alimentario, del impacto real de estos productos en nuestra salud y de la importancia de volver a una alimentación más simple y consciente. ¿Por dónde empezamos? Bueno, episodio dedicado a los ultraprocesados y a la comida real y a este espectro, ¿no? Que empieza en la cocina con la comida de la abuela y de pronto se volvió algo sin identidad que encontramos en cualquier parte del mundo, que es rápido, que es rico, que es palatable, como decimos los nutricionistas, genera esa chispa cada vez que lo comemos. Nos cuesta parar de comerlos. Son vistosos, muchas veces tienen como este gancho del deportista o el dibujito para convocarnos a nosotros y a los más pequeños. Pero la gran pregunta es, ¿qué estamos comiendo cuando comemos estos? Hay quienes dicen comestibles, no comida. ¿Qué es la comida? Bueno, la definición de comida o que es un alimento tiene que ver con algo que nos nutra, que puede o no ser a nivel biológico, ¿no? Nutricional. Exacto. Yo te puedo decir, bueno, unas nueces, ¿sí? En el intervalo había unas nueces. Bueno, eso es un alimento. Es un vehículo de nutrientes para, desde el punto de vista biologicista, sostener, desarrollar mis tejidos, mis funciones. Pero hay cosas que son alimento por el contenido simbólico, el mate, por ejemplo, porque nos une, genera comensalidad, esta otra palabra que hablamos los nutri, ¿no? La reunión, el compartir, esos son alimentos. A lo largo de los años, y esto hay quienes lo remontan a cuando la mujer salió, hace ya muchas décadas, del hogar y empezó a trabajar, empezaron en simultáneo a surgir de a poco, y acá te va a encantar porque tenés como un gran componente para dar, propuestas que reemplazaban, entre comillas, esa ausencia de tiempo para dedicarla a la comida. Entonces empezaron a aparecer... Sí, así como apareció el lavarropa, si no hay que pasarse la tarde entera lavando ropa, apareció la comida ya preparada que te evita tener que estar horas en la cocina cocinando. Cual. Con eslogans que muchas veces eran lo casero, muy buen marketing. Sí, divertido. Yo me acuerdo cuando era chiquita, mi mamá compraba, pues bueno, todos estuvimos atravesados por lo mismo, cosas que eran divertidas, ¿sí? Sí. Snacks, patitas, cositas. El tema es que eso se fue sistematizando, profundizando, y hoy te diría que no hay góndola en hogar argentino que... o bueno, muchas, no seamos absolutistas, que vos abrís y está llena de ultraprocesados. ¿Qué es un ultraprocesado? Quizás no es un alimento, es un comestible. Es algo que yo voy a comer. Pero pienso en la palabra, procesado viene de procesar. O sea, exacto. Cualquier receta es un proceso a través del cual vos transformás determinados ingredientes en un resultado final que es la comida que vos preparaste, decidiste preparar. Tal cual. ¿Cuál es la diferencia entre eso y un ultraprocesado? Hace unos años hay algo que es un poco técnico, pero es funcional, que es que se definió lo que llamamos la clasificación NOVA. Entonces vos tenés el tomate, que es el alimento, ¿sí?, sin procesar o también mínimamente procesado. Después ese tomate yo lo hago conserva, el ser humano necesitó procedimientos para conservar los alimentos, porque si no había una cosecha y después si no se pudría todo. Exacto, entonces bueno, de pronto decís, bueno, se prepara, se conserva, se esteriliza un frasco, se cierra el vacío, lo que fuera, ¿sí? Se hacen mermeladas, hay distintos procesos por lo cual nuestra especie sazonando, claro. Y el ketchup ya sería el ultraprocesado. Claro.
Porque cuando vos empezás a ver... Ultra como que se llega a distorsionar ese primer ingrediente a tal punto que casi que ya no queda nada de ese tomate en ese ketchup que te compras en el supermercado. Hay quienes dicen que una buena forma de definirlo es cuando vos no entendés lo que compone eso que estás comprando. Que además es totalmente inerte en el sentido de que vos hoy comprás un potecito de un alimento para bebé, una papilla, que tal vez tu nene está empezando al jardín en, no sé, a 2 años y eso sigue en una góndola. O sea, ¿qué componentes tiene para que pueda subsistir en esa misma textura, consistencia, sabor, tanto tiempo? Y hay una teoría conspiranoica respecto a los alimentos ultraprocesados que me gusta mucho. ¿Cuál sería? Es que no hay una definición técnica. Porque si vos haces una definición técnica en un marco normativo legal, eso empieza a tener un tono donde yo puedo atribuirles ciertas condiciones vinculantes a ciertas enfermedades. Bueno, hoy sabemos que... Ok. Sí, entonces el ultraprocesado termina siendo de algún modo un cuco que entendemos que tienen colorantes, saborizantes, estimulantes, resaltadores del sabor, pero no es una entidad claramente definida como para que yo te pueda decir, bueno, el cáncer viene por los ultraprocesados, porque es un universo tan grande que es difícil de hacer una vinculación directa, pero eso ya va por otro tema. Lo que sí está bueno es destacar algo de los productos ultraprocesados que están hechos para ser vistosos, para durar y para que no podamos parar de comerlos. A partir de que se dijeran... tienen componentes, ingredientes que hacen que desde lo biológico Exacto. sea compulsivo, como que te cueste dejar de comerlos. Primero, tienen una textura altamente palatable, fácil, sí. Pero que resume... Que no desafía, o sea, como que no le es un esfuerzo al cerebro entender qué está comiendo. Entonces, da confort. No es difícil en general desde el aparato digestivo, son cosas que se digieren rápido y que necesito más, pero que de algún modo estimulan distintas áreas, porque si yo te digo una galletita dulce de paquetes de estas que nombraste en que estuvimos hablando en el intervalo, si vos te remitís a eso, son dulces y son saladas, por ejemplo. ¿Sí? Remitite a ese sabor. Una galletita con chips, son dulces y son saladas. Entonces, son dulces, son saladas, son grasosas, son crocantes, tienen como un montón de dimensiones que un alimento natural no te da. Y a eso sumale que están diseñadas bajo este concepto que se llama el bliss point. ¿Lo escuchaste nombrar alguna vez? No. El bliss point es esa combinación justa de azúcar, grasa y sal que hace que sea irresistible y no podamos parar. Pero si eso le sumás el componente simbólico aspiracional, que yo veo que mi ídolo deportivo lo come, y que yo por ese ratito puedo hacer lo mismo que él, encontrás un combo perfecto para que no podamos parar. Muchas personas te dicen, por ejemplo, empiezo el paquete de galletitas y hasta que no lo termino no paro. Y a veces yo le digo, no sos vos, son las galletitas. Por otro lado, Digo, si quizá también uno sin darse cuenta... Dale, me gusta esto. Dale. Cuando uno no elige. Cuando uno se engancha con unas galletitas para devorar en esos momentos de ansiedad, sí. Esas galletitas seguramente sean esas que tienen este punto bliss, con lo cual se retroalimenta la parte biológica con la parte psicológica y entras en un loop. Por eso te quiero, tal cual. Sí, porque es así, porque de algún modo se aprovecha la vulnerabilidad y se mezcla con el estímulo biológico y entras en esto, en una
Sí, además en un esa circuito. figura que vos idealizás consume eso, es muy difícil para el psiquismo diferenciarse y decir, no, yo elijo no comer esto porque aunque lo consuma fulanito de tal, eh, me haya acostumbrado a comerlo en los momentos en los que no me siento bien anímicamente. Y además me es re placentero comerlo, está difícil. Y además va generando un umbral donde siempre termina habiendo una adaptación y necesitas redoblar la apuesta. Yo siempre cuento lo mismo. Cuando nosotros íbamos a la escuela, íbamos a la peatonal y consumíamos un conito. O te lo disfrazo de otra cosa. Hace 25 años más en la escuela primaria, yo tengo 43, tal vez el alfajor era 2 tapitas y un poquito de dulce de leche. El otro día mi hija me dice, mamá, tengo ganas de comprar un chocolate, ¿puedo comprar? Bueno, dale. Cuando vuelve con el chocolate, era un chocolate que yo le digo, esto es una asquerosidad, pero era un chocolate que tenía confites y tenía... termina siendo como excesivo y nada que ver quizás con la oblea bañada que comíamos nosotras o el conito que tal vez íbamos y comíamos un conito simple y después se volvió un conito más grande, un conito con chip de chocolate, un conito con la oblea bañada. O sea, lo que me estás diciendo es que la programación que va diseñando estos productos cada vez los hace más difíciles para la voluntad de dejar. Y es escala, y es escalable. Va escalando, claro. Va escalando porque de algún modo la sensibilidad que tenemos se va perdiendo. ¿Viste cuando la gente te dice, me bajó el umbral por lo dulce? Es así. Si vos tenés a alguien que come muchos ultraprocesados y a partir de cambiar sus hábitos, cambiar las compras, replantearse desde el punto de vista psicológico en un espacio terapéutico por qué come lo que come, empieza a quizás no se come un paquete de galletitas, sino que empieza tal vez al pan de la panadería de la esquina con un poco de dulce y lo invitan a una jornada y hay galletitas, las come y dice, me parecieron re dulces. Pero porque el paladar se educa. Exacto. Y de hecho es algo que está sucediendo mucho en esta movida que hay de redes, que ya vamos a llegar, que tiene muchas cosas positivas y negativas. Creo que dentro de lo positivo fue empezar a abrir otras preparaciones. Y hoy hay muchos espacios en donde se enseñan recetas con ingredientes más sanos para cocinar rápido alguna comida más sana que este chocolate con confites y vayan a saber qué más. Yo pensaba mientras te escuchaba qué complejo ayudar a una persona a la que consume mucho de todo esto, porque si vos le decís, no es tu culpa, es la culpa de, o sea, la galletita es la que está diseñada, sí, la persona puede relajarse y decir, bueno, entonces haga lo que haga, soy víctima de este sistema que me hace comer más allá de lo que yo pueda controlar. Es que un poco es así. Bueno, es un poco así, digo, claro, pero... Por eso lo decía, es un problema de salud pública. Bueno, pero este ping-pong, digo, que es complejo, porque sí, vivimos en un mundo que nos lleva a consumir comida y un millón de cosas más insalubres. Pero, ¿cómo hacer para que, aunque sea un poquito de libertad, podamos conquistar al momento de decidir qué comer, aun cuando hay tanto en contra y que dificulta tanto el poder elegir algo más sano? Uno lo que ve que es un buen recurso es empezar desde la compra, por ejemplo. Claro, ¿qué comprar? Claro, si vos te compras un paquete de 6 alfajores, probablemente termines comiendo mucho más, incluso sin placer. Pero si vos un día estás en tu casa y como mi hija dice, che, tengo ganas de comer un chocolate o tengo ganas de comer un alfajor, bueno, vamos y compramos un alfajor. Esto viene bien porque también hay como un cierto mito construido a partir de cómo comemos los nutricionistas. Yo no puedo decir cómo comen todos los nutricionistas, sino que puedo hablar de cómo yo y que uno hace lo mejor que puede, pero está en un sistema. Y eventualmente terminas comiendo quizás un pancho en una kermés o en un club.
Pero para el que está del otro lado, en este viaje de empezar a cambiar hábitos, empezar a sentirse más cómodo, empezar a pensar un cuerpo que no nos rompa con un peso que podamos sostener y no nos lastime, la compra es importante y empezar a saber que hay alimentos, o podemos decir comestibles, que fueron diseñados para que no podamos parar. Muchos tienen JMAF, jarabe de maíz de alta fructosa. Totalmente estimulante, no registra saciedad. Yo me acuerdo que cuando yo venía de la escuela... Uno puede seguir comiéndolo y nunca te vas a sentir lleno. Nunca te sentí lleno. Yo cuando venía de la escuela, mi abuela muchas veces me recibía con torta alemana, que es como una torta... ¿La conoces? No, creo que no. Es como una torta que arriba tiene crema pastelera. Como no es caramelizada, pero bueno, es una plato clásico de donde hubo colonias y demás. Sí. Vos te comías un cuadrado de esa torta alemana y casi que no cenabas porque tiene una densidad con el azúcar, la yema, la leche, que realmente te daba saciedad, hasta te empalagabas. Y yo a veces veo a los chicos en la plaza con un paquete de galletitas que se los bajan sin registrar ningún tipo de saciedad. Sí, es verdad. Y eso está pensado desde el lugar que ocupan en la góndola, desde la publicidad. Sí, el marketing está súper calculado. Exacto. Sí. Entonces, remontándonos un poco a por qué comemos, que fue el primer episodio, también empezar a decir, bueno, puedo de a poco hacer una transición. Quizás si antes me compraba un paquete grande, empiezo con un paquete más chico, empiezo a cocinar algunas cosas. La comida real brinda saciedad real. Hay un dicho que dice, come todo lo que quieras siempre y cuando lo prepares tú mismo. El otro día en casa hicieron pizzas caseras las chicas. Yo tengo 2 hijas adolescentes. Y una invitó a sus amigos. Yo creo que estuvieron desde las 6 de la tarde amasando, dejando leudar, haciendo la salsa. No es lo mismo que abrir un paquete de snacks, aunque tenga las mismas. No es lo mismo. Y también es cierto que cuando comes sano digo cuando cocinás y te preparás comida con ingredientes sanos, es más preciso el registro de cuándo necesitas comer más. Hay un momento en el que el cuerpo te dice necesito más combustible. Y no es un necesito más de eso que me diste hace un rato que me generó muchísimo placer y lo quiero volver a comer. Es un, me estoy quedando sin pila, pienso, ¿no? Es un necesito más combustible. Como que se va agudizando el registro de qué necesitas. Tal cual. Y es un camino y es un camino de autoconocimiento. Que quizás a mí me pasa que hay gente que dice, yo nunca pensé a esta altura del año pasado que hoy iba a estar comiendo así y tengo más energía, me siento mejor, duermo, no estoy hinchado todo el día, que es uno de los grandes problemas. Eso es para otra temporada del podcast, ¿no? Sí. Todos los problemas digestivos que hay y todas las enfermedades crónicas, autoinmunes, y que han ido creciendo a medida que fue proliferando la alimentación ultraprocesada. Las enfermedades que tenemos hoy, en las dimensiones que las tenemos hoy, son muy de la mano de este tipo de alimentación. Del estrés, del sedentarismo, pero el alimento ultraprocesado está en el centro de la escena. Algo para sumar que tiene que ver con lo que dijiste hace un ratito acerca de cómo el ultraprocesado facilitó al ama de casa el no tener que estar todo el tiempo dentro de la cocina preparando comida, y que también además esta facilidad se fue como estructurando y transformando la forma de comer. Entonces hoy es mucho más fácil pensar, bueno, voy al supermercado, me compro un empaquetado, un congelado, a ponerte a cocinar. Bueno, esto nos ha anulado mucho el ir descubriendo qué me gusta a mí o qué me hace bien a mí. Desarrollame, me gusta. Claro, cuanto más servido en bandeja el objeto, lo que sea, ¿no? Porque no sé si te pasa que en el consultorio los pacientes te dicen, decime qué tengo que comer. Sí.
a mí qué tengo que hacer para que no me pase más tal o cual cosa. Y la invitación, creo que en eso tenemos una filosofía parecida, es la de, bueno, hagamos un trabajo de autoconocimiento para que vos vayas descubriendo cuáles son, en tu caso, los alimentos que suman a tu vida y cuáles son los que te hacen sentir peor. En mi caso, bueno, hagamos un autodescubrimiento que te posibilite entender por qué te aferrás a vínculos que te hacen daño. Cuando vos lo entiendas, cuando conozcas tu historia, cuando te puedas contar a vos mismo qué en vos se entrega a eso, te va a ser mucho más fácil empezar a elegir otro tipo de cosa para tu vida. Cuando hay colegas que invitan, por eso te decía, creo que fue el capítulo pasado que te decía no me gustan los tips, ¿no? Uh-huh. Porque creo que el tip tiene esto de, bueno, yo te digo lo que tenés que hacer. Y el ultraprocesado es eso, es yo te digo lo que tenés que comer. Y algunos colegas, lamentablemente, es, bueno, yo te digo lo que tenés que hacer para que no te pase más tal o cual cosa, o para evitar determinada conducta, o para... No, invitemos a los pacientes, a las personas, a comprometerse a conocerse como para poder empezar a elegir a conciencia y a construir esos alimentos, que esto no significa que haya que pasar el día entero en la cocina, ni mucho menos, porque quizá te las ingeniás para, bueno, esto lo vamos a trabajar en otro capítulo, ¿no? Desde la simpleza, elegir variables que te sirvan para que no te consuman todo el día y entonces poder comer sin que sea un esfuerzo inmenso, pero sin que sea la góndola o fulanito o fulanita me dice lo que tengo que hacer. ¿Sabes qué pensaba también mientras hablabas? Que no me lo quería olvidar. Sí, no, hay que contarme. Que esto también va más allá de las calorías, porque algo que a veces vemos en consultas es que quizás alguien te dice, bueno, yo en lugar de merendar random, lo que fuera, 2 frutas con un pedazo de queso, como 2 alfajores que tienen las mismas calorías. Y es importante también empezar a hablar... que no tiene que ver con la caloría. No tiene solo, claro, porque además no solo condiciona el peso. Hay gente que genéticamente no desarrolla sobrepeso, coma lo que coma. Pero nosotros hoy sabemos que ese tipo de alimentos impacta en dimensiones que todavía estamos explorando. Altera algo que se llama microbiota, que es la comunidad de microorganismos que viven en nuestro interior, que todavía hablábamos en el receso, entendiendo de a poco cómo incluso pueden modular nuestra conducta, nuestra ansiedad, cómo estamos con otro estado de ánimo si estamos todo el día comiendo harinas refinadas. Con harina no me refiero a la torta alemana de la abuela, sino esta compulsión de la galletita todo el tiempo, de... no tenés la misma claridad mental. La gente a veces te dice, desde que hago ayuno intermitente, tengo otra energía. Y yo por dentro pienso, no es el ayuno, es con qué arrancas tu día. Porque le decís, ¿con qué arrancas? Bueno, y arranco con un huevo revuelto, con unos tomates cherry y unas nueces. Ya estás arrancando tu día sin algo que te contamine la microbiota, el estado de ánimo. Entonces, cuando también empezamos a ver que salir de los ultraprocesados colabora a un peso saludable, pero también colabora a nuestra piel, a nuestra energía, a nuestra lucidez mental, a nuestra construcción muscular, es un 10. Hay que tratar de salir de los ultraprocesados dentro de lo que, bueno, uno no vive en un termo, ¿no? Y son ricos y a veces uno los quiere. Pero ser conscientes que no da igual aunque tengan las mismas calorías. Sí, que la caloría no es el referente para decidir si algo vale la pena comerlo o no. Bueno, viste que en un momento era tal cosa, las mismas calorías que una manzana. Bueno, quizás la manzana tiene otras cosas que están buenas, más allá de cuántas calorías me da. Otros nutrientes que si comes eso otro, no los vas a comer. Y en general los alimentos tienen una gran relación entre los alimentos reales, ¿no? La cantidad de calorías que dan, hablando de calorías, y el poder de saciedad que tienen. Por ejemplo, yo hace unos años me acuerdo que salía a almorzar con mis amigas, era el Día del Amigo, y me pedí, yo soy santafesina, una boga al Roquefort, que era del tamaño... Gigante, extra large. Comí y disfruté mucho esa boga al Roquefort.
con unas papitas y en un papel de aluminio, porque tiene todo como un show. Sí. Eso era a las 12 del mediodía. Yo era a las 7 de la tarde y seguía llena. Pregúntame cuando voy a una cadena de supermercado, de comida rápida. Como el paquetito y no solo que me queda chico, sino que al rato tengo hambre. La comida real da saciedad en proporción bastante coherente a la cantidad de calorías que consumís sí. cuando comes eso. Y no te genera esta cuestión, si se quiere, compulsiva que vos decías hoy, que además se alimenta si tengo una cuestión de base que resolver en esto que hablábamos de la ansiedad. ¿Hacemos el cierre? Dale. ¿Con qué cerramos? Cerramos con que hay que volver a la comida de la abuela todas las veces que sea posible y que a cocinar. Hay que volver a cocinar, no cuesta más, si uno se organiza no se tarda más tiempo y además hay algo que no es menor, que es que los ultraprocesados no crean recuerdos. Si mi abuela me hubiera dado galletitas de paquete, hubiera sido distinto. Y voy a llorar porque estoy hablando de mi abuela. Me hacía torta alemana. Entonces, no es lo mismo lo que se construye en sabores, en pertenencia, en identidad. Vos también estás llorando. Cuando entramos en una cocina y olemos una salsa casera que una salsa de sachet. Más allá de que a veces uso la salsa de sachet porque no llego, hay que siempre que se pueda volver a la comida casera. Entonces la comida casera es salud mental también. Exacto. Y cerramos el episodio y lloramos un rato hablando.